sirvió para dar con su parador y de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Las elecciones de Congreso y las 3 consultas partidistas del próximo domingo son muy importantes para el futuro de Colombia. Una votación segura, ojalá masiva y confiable, garantiza la estabilidad institucional y nuestra democracia. Es que es un momento determinante. Por eso, en medio de este clima tan polarizado y tenso, el Procurador General está empeñado en blindar el proceso electoral para que podamos votar en libertad, en paz y para que se respeten los resultados. Gústele al que le guste. Seguimos en elecciones. El domingo, además de votar para elegir Congreso, vamos a escoger candidaturas presidenciales únicas, una especie de primarias que se votan con un tarjetón aparte. Esos resultados definirán quiénes serán los candidatos para la primera vuelta. En las toldas de la consulta de la izquierda hay sorpresas y confusión por la injerencia de un extranjero un tanto gris y poco conocido que fue, o mejor, que sigue siendo alfil del presidente Petro, pero que está de cabeza, jugado con Roy y no con Cepeda. Los misterios o los cálculos políticos. Es una sorpresa que entre la bulla de los picó, la champeta y el reggaetón, un pelado cartagenero haya tenido el oído y el corazón para seguir una melodía sospechosa que le cambió la vida. En medio del ruido, la música clásica envolvió a Luis Fernando Madrid y lo llevó de mamonal a los teatros más grandes y prestigiosos del mundo como director de orquesta y experto maestro doctor en ópera. Nada es lo que parece, un relato extraordinario que suena a gloria. Empecemos. Con 66 años y una trayectoria de más de 3 décadas en las entrañas del Congreso, Gregorio El Haj asumió el reto más grande de su carrera, liderar el Ministerio Público en este clima de polarización extrema como el encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y a los empleados públicos. Está empeñado en lo que ha llamado la paz electoral. José Monsalve estuvo con este guajiro payanés en medio de un clima electoral extremo, tenso y definitivo para el futuro de Colombia. Elecciones libres, transparentes, seguras, oportunas, conscientes y que se respeten los resultados. Eso es todo el mensaje, que todo colombiano, así no sea de escolaridad, lo va a entender, independientemente de cómo piense, si es de izquierda, si es de centro, si es de derecha, si es más retardatario, si es más progresista. No importa, necesitamos paz electoral. Nació en Fusagasugá con apellido árabe y alma costeña. Desde hace un año ocupa el cargo de procurador y por estos días empuja una obsesión tan elemental como delirante, que Colombia, el país de la violencia política, tenga elecciones en paz. Paz electoral no tiene bandera de partido. La paz electoral es paz para todos. Paz electoral es que se pueda la institución electoral, la registraduría, adelantar su trabajo, que los partidos puedan nombrar sus testigos, que los jurados de votación hagan su tarea, que el votante pueda ir a votar. El procurador general Gregorio El Haj Pacheco no la tiene nada fácil en su empeño. Y lo más importante, que se respeten los resultados que arrojen las urnas, es decir, que sean legítimas. El que se ponga a hacer pendejadas sabe a qué se tiene. Y eso sí se lo digo con claridad. Pero incluso sus contradictores reconocen que si algo tiene este abogado es capacidad de persuasión. Basta recordar que ganó la Procuraduría contra todos los pronósticos y para la paz electoral tiene un plan. Vamos a hacer un trabajo con las universidades públicas y privadas. Vamos a trabajar con las fuerzas militares y la policía. Y ellos van a llevar ese mensaje hasta el último rincón donde ellos tengan presencia física. Satena nos va a ayudar a llevar
el flyer, para entregarlo allá, para que la gente que lo vean y se dan cuenta que es lo que estamos proponiendo. En favor de nadie y en contra de nadie. La historia patria de todos los colombianos tiene que ver con Bolívar y Santander. Nuestro primer encuentro con el procurador fue en Popayán, donde juega de local. Yo soy de circunscripción nacional. A mí mi mamá me parió en Fusagasugá, pero realmente yo me considero de La Guajira. Yo a los poquitos meses de nacido nos llevaron para San Juan del Cesar en La Guajira. Allá estaba el hogar, mi padre trabajaba en obras públicas y ahí hasta los 15 años que se trasladó la familia para Popayán. Popayán es muy importante para nosotros, que es la cuna de mi mamá. Mi familia materna es payanesa. A Popayán llegó cuando tenía 15 años y la rebeldía al 100. ¿De cuántos colegios lo echaron? A mí me votaron de todos, porque a mí no me soportaban desde pequeñito en el Colegio de las Monjas en San Juan del Cesar, en el colegio del profesor Ariza, que era un privado, en el Colegio Roque de Alba, que era público. Pero acá se hizo abogado y fue padre por primera vez cuando tenía apenas 20 años. Yo fui muy deportista en mi juventud. ¿Ah, sí? ¿Qué practicaba? Karate. Yo fundé aquí en Popayán la Liga de Karate del Cauca y yo llegué hasta cinturón marrón. Practicaba 2 veces al día, porque iba a recibir clases y en la noche iba a enseñarle a los nuevos. Me pagan 11.000 pesos mensuales en el año 82. Con eso yo me ayudaba para mantener a mi mujer, a mi hijo, para mis estudios. Yo no sé cómo hice. Yo solo ahí te vi, te saludé, pero... Entre amigos y en familia le dicen Goyo. Tuvo 2 hermanas, las 2 mayores y 4 hermanos. Esa era como una obsesión de mi papá, de que teníamos que transformarnos a través de la educación. Decía incluso algo que yo no comparto mucho, y es que la mejor herencia que le puede dejar un padre a los hijos es educarlos, pero no la única. Y más Eso cosas. no lo comparte. No. Proviene de un hogar humilde con muchas noches de juerga, pero no se estancó ahí. Se hizo, como se dice, a pulso. ¿Su padre fue alcohólico? Mi papá tomaba mucho trago, parrandeaba mucho. Mi papá era vallenatero, costeño, y entonces sí tuvo su bastante cercanía con el whisky. Procurador, ¿le tocó a usted el terremoto de Popayán en el 83? Sí, claro, fue horrible. Año 83, 8:13 de la mañana, no me olvido. Fueron unas 2 o 3 semanas durmiendo en el sardinel de la calle. No había ni carpa, no había alimento, no había energía eléctrica. La universidad se cayó. La casa donde vivíamos quedó en el piso, porque en Popayán las casas de la parte histórica eran de bareque, de barro. Entonces eso no tiene ninguna sismo resistencia y se cayeron y quedamos en la calle a pedir posada. Eso fue muy triste, muy deprimente. Viviré en eterna gratitud con mi muy amada Universidad del Cauca. Gratitud por su capacidad de trascender el tiempo y transformar almas, cambiar vidas y construir sueños. Se graduó de leyes y empezó una carrera más que intensa, infatigable. Mis 2 hijos mayores me reclaman y me dolió en el alma. ¿Qué? Cuando el mayor me dijo, papá, y ahora que está Renata, que es mi nietecita, son 2, Renata y Sofía, ¿también vas a ser como fuiste con nosotros? Es que tú siempre fuiste un padre ausente. Y me golpeó duro. ¿Cómo así un padre ausente? Sí, nosotros no te veíamos. Por eso su propósito cuando concluya la Procuraduría es ser un buen abuelo y recobrar algo del tiempo que no disfrutó con su familia. Cuando yo entré a estudiar tenía 20 años, ya tenía a la mujer embarazada, tuve un hijo, lo crié durante los 5 años de estudio, nunca paré de estudiar, pero tenía que trabajar. Yo nunca llevé a un hijo mío al colegio, pero sí estaba muy pendiente de su suerte académica y de proveer, porque o yo me quedaba cargando los peladitos o me ponía a trabajar. Su primer cargo fue de personero y ahora, 40 años después, es procurador, o sea, el personero de los personeros. Fueron 5 años, cada año fui una cosa nueva, más arriba. Y hoy procurador. Bueno, sí. Sí. Define el café como el primer olor de patria y toma tinto como si no hubiera un mañana. Soy cafeinómano incorregible. Yo desde niño aprendí a tomar café. Me hace falta la cafeína. Es un estimulante sano. Me pone activo. De lunes a viernes, eso es, tome café todo el día. Llegó a la jefatura del llamado Ministerio Público y lo primero que hizo fue cambiarle el look a la entidad. Una nueva imagen institucional, porque la que había me parecía horrorosamente agresiva, tengo que decirlo. Esas 2 círculos semejan una mira telescópica, así literalmente, increíble, y que está atravesada por unas saetas y unas flechas, como las flechas que utilizaron contra los policías hace poco en la Nacional. Una cosa
punitiva, de castigo, casi que de retaliación, de venganza. No, la Procuraduría no puede ser eso. La Procuraduría no necesita que le tengan miedo, sino que la respeten. Uno no necesita popularidad, sino prestigio. A su estilo dice que no es títere de nadie y se presenta como el man de los mandados a la Constitución. ¿Cómo va a ser para que la gente no crea que es el procurador de Petro? Yo todo lo que hago es público y está a la vista de todo el mundo. Las decisiones mías se conocen enseguida. Y hasta ahora nadie me ha dicho que soy de bolsillo. Cuando no había empezado a ejercer había expectativas naturales, pero ya no. Yo soy el rapitendero de la Constitución. Yo le hago los mandados a la Constitución, a nadie más, ni al Congreso, ni al presidente, ni a nadie. El mensaje de la paz electoral poco a poco está apareciendo hasta en la sopa. Usted lo puede ver en los estadios, en los peajes, en misa, en la pantalla de su celular y hasta en el café. Si pudiera, el procurador lo pondría incluso en un vallenato. Sí, claro. Yo soy vallenatero fino, lo que llaman allá yuca fina. O sea, Diomedes, Poncho Zuleta, Oñate, Villazón, Los Betos, algunas cosas del binomio de oro. El Hach puede ser la persona que mejor conoce el Congreso de Colombia. No solo los procedimientos intríngulis y las jugaditas que allá se dan, sino el edificio mismo donde hierve la política, el Capitolio Nacional. Hasta le hizo un libro a esa mole. Yo trabajé en el Capitolio Nacional 30 años antes de ser procurador, en la Comisión de Ordenamiento Territorial y luego 17 años, y luego en la Secretaría 12 años y medio. Y encontré que esa es una obra que ordenó por Ley 3 del 47, 1847, ordenó hacerla Tomás Cipriano de Mosquera. Un estilo francés neoclásico, monumental, gigante, toda la manzana. En esa época estábamos en 1800 y eso era una cosa extraordinariamente grande. Tan así que duró 74 años construyéndose. Demoró tanto que le decían el enfermo de piedra, porque no terminaban de hacerlo. Pero lo cierto es que gracias a Tomás Cipriano de Mosquera, Colombia hoy tiene Capitolio Nacional. Duró tantos años en el Capitolio que decían que no era el secretario general, sino el congresista más antiguo y el mejor dateado. Compartió con senadores legendarios como Aurelio Iragorri Ormaza, Roberto Gerlain, Víctor Renán Barco, Héctor Elí Rojas y Eduardo Enríquez Maya, entre otros. Procurador, ¿y cuál fue el mejor orador que le tocó ver? Petro. Petro, cuando era senador, hacía unas intervenciones muy importantes. Y lo mismo Uribe, senador. También unas intervenciones muy profundas, muy serias, muy informadas, con mucha fundamentación, pero también con mucho vigor ideológico. Esos eran espectáculos, verlos a ellos discutir allí en la plenaria. Le pregunté por el globo recurrente del gobierno Petro sobre convocar una asamblea constituyente. ¿Para qué? Eso es lo primero que hay. Porque sí, no, ¿para qué? ¿Para mejorar qué? Y si uno se pone a mirar, la Constitución de 91 no es una constitución deficitaria, al contrario, es bastante pródiga en derechos y en figuras. Lo que hay es que desarrollarla, profundicémosla y en algunas cosas sí se necesita hacer reformas, pero esas se hacen por el Congreso, no en Asamblea Constituyente. Cuando tiene que ir de la Procuraduría a su antigua casa, o sea, al Capitolio Nacional o a la Casa de Nariño, prefiere hacerlo a pie. Lo acompañamos en una de esas correrías. El frente primero era al otro lado, frente a la Casa de Nariño. Okay. Sí, y entonces luego en uno de esos cambios políticos, militares, históricos, decidieron que el frente era para acá, para la Plaza de Bolívar. ¿Usted se considera de izquierda o de derecha? Yo soy socialdemócrata y entonces nosotros los socialdemócratas no somos ni de una ni de otra. Estamos allí con las instituciones, haciendo cumplir la Constitución. Yo me autodeclaro rapitendero de la Constitución. Yo le hago los mandados a la Constitución, a nadie más. Por estos días aprovecha cada conversación, cada tinto para impulsar su iniciativa de la paz electoral. Vamos muy bien, muchos sectores nos están apoyando. En la Federación de Cafeteros, por ejemplo, ya hicimos una reunión con 6.000 técnicos de todo el país para que ellos lleven la voz de la paz electoral hasta la última mata de café, dicen ellos. Tenemos el apoyo de deportistas, de equipos, tenemos todos los personeros trabajando en eso. La Defensoría del Pueblo está entrando a apoyarnos. ¿Quién lo iba a creer? El Procurador General tiene 66 años y es policía de la Reserva Activa. Y no solo eso. La Policía Nacional tiene entre sus programas de expansión uno que se llama Los Profesionales de la Reserva. Entonces nos seleccionan, somos recibidos como una especie, digámoslo así coloquialmente, de reclutas y empezamos a ir aprendiendo tanto
la parte de funcionamiento de la institución, la historia que es muy linda, el himno de la policía, también la relación con las otras instituciones y actividad física y orden cerrado, que es cómo funciona internamente. Ya estoy a puerta de que me reconozcan el grado de coronel, que para mí es un honor muy grande. ¿Y eso es con uniforme y tal? Claro, con uniforme. Yo tengo mi uniforme de fatiga, el azul, tengo el verde anterior y tengo el de gala, el de las ceremonias, y mis botas y todo, mis preseas, todo eso. Procurador, ¿usted es masón? Yo sí, claro, del más alto grado 3 veces. Los masones somos pertenecientes a una orden universal mundial de más de 350 años de existencia, que lo que procuramos es elevar el ser humano a sus mejores estadios. No es una religión, no tiene nada que ver con religiones, es una filosofía de vida y una forma de ver cómo uno puede ser mejor ciudadano, mejor hijo de familia, mejor padre, mejor esposo, mejor ciudadano. No tengo ni partido político ni partido de fútbol. ¿Va por la Selección Colombia? Ah, siempre, eso sí, hasta donde llegue. El despacho del procurador está lleno de todos los elementos con los que la entidad está impulsando elecciones pacíficas. Es como una especie de candidatura de todos los colombianos para defender la Constitución y las instituciones. Que las elecciones sean tranquilas. Esta iniciativa, esta preocupación suya, ¿es una reacción al crimen del senador Miguel Uribe? Fue posterior, nos dolió mucho, nos afectó mucho y nos alertó que hay, y ojalá no sigan existiendo, factores de violencia desestabilizadores. ¿Lo ha decepcionado el gobierno Petro? En muchas cosas sí y en otras no. El gobierno no ha sido pródigo para ejecutar el propio plan de desarrollo que el Congreso le aprobó y que fue producto de su programa de gobierno. Hay muchas cosas que se van a quedar a la mitad o escasamente comenzadas. Ha sido un gobierno que también ha velado por los temas sociales, la salud, el trabajo, la pensión, la educación superior. Su opinión sobre el gobierno es franca. Quizá por eso el presidente lo consulta de cuando en cuando. Doctor, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido. Ya lo estoy esperando. Esta semana Petro cuestionó la vigilancia del procurador frente a las elecciones y quién dijo miedo. Pero con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea, y porque fue el que me postuló a mí para la terna. Pero aquí tienen que respetar, y tienen que respetar las competencias del Ministerio Público. Y no puede nadie arrogarse la posibilidad de ir jugando con la honra ajena por un Twitter, quién sabe en qué estado mental estaría el hombre en ese momento. ¿Cuál ha sido su mayor orgullo en su carrera, procurador? Haber sido elegido procurador general. Ya 43 años completaré de haber egresado de la Universidad del Cauca como abogado y creo que esta llegada a este punto es más que suficiente, es un logro muy importante, una satisfacción enorme para mí. Tenemos, por ejemplo, estos elementos publicitarios que nos los regala el sector privado. Todo esto nos lo han regalado los empresarios. Y aquí está en esta camiseta la escalera de la democracia. Y se llega acá a lo más importante, que se respeten los resultados que digan las urnas. Pero, procurador, ¿usted qué hace si Petro o el uribismo no respetan los resultados, no los reconocen? No puede ser, porque Colombia tiene unas instituciones muy fuertes. Este es un proceso electoral muy vigilado. Vamos a tener una presencia milímetro a milímetro interna e internacional. Lo que queda claro es que el procurador El Hach está en campaña y hay que apoyarlo, porque su propuesta de paz electoral es un acuerdo para que el país vote sin miedo y a conciencia por una democracia robusta. Y lo más importante, que sin importar quién gane o pierda, se respeten los resultados. El próximo domingo, justo a esta hora, ya habrán cerrado las urnas y se estará en pleno conteo para definir el nuevo Congreso y las consultas. Después vendrán la primera vuelta para presidente el 31 de mayo y, de ser necesario, la segunda el 21 de junio. Que el mensaje del procurador cale y que todo transcurra como debe ser, en soberana paz y respetando los resultados. Los espero después de comerciales. El misterioso asesor y amigo de Petro ahora entregado a la campaña que riñe con el elegido del presidente. Ya nos vemos. El catalán Xavi Vendrell ha orbitado alrededor del presidente Gustavo Petro desde la alcaldía de Bogotá, luego en la campaña del 2022 y desde hace 3 años es uno de los alfiles de su gobierno. También ha estado salpicado en escándalos de investigaciones judiciales, aquí y también en España.
La nena Arrázola habló con el misterioso asesor que, atendiendo órdenes del presidente, está extrañamente en la campaña de Roy y renegando de Cepeda. Un juego a dos bandas. Si Petro no estuviese de acuerdo que yo estuviese acá, yo no estaría acá. Yo le informé al presidente. Si el presidente me hubiese dicho, tú no vas para allá, yo no estaría acá. Porque yo no me voy a enfrentar, he llegado hasta acá y he hecho todo lo que he hecho en este país desde hace muchos años de la mano del presidente Petro, y por tanto yo no voy a hacer una cosa en contra del presidente Petro. O sea, se tienen que reportar vuestras actuaciones. Y acá está Xavi Vendrell en la campaña de Roy Barreras como su asesor y consejero. Y tal como él lo dice, no mueve un dedo sin hablarle y consultarle al presidente, su amigo y colega en la militancia de izquierda desde hace 15 años. ¿Por qué estás donde Roy y no estás con Iván Cepeda? Primero porque es quien creo que puede ganar las elecciones. Yo personalmente, análisis político, objetivo, que puedo estar absolutamente equivocado, tengo la certeza absoluta de que Cepeda no tiene ninguna posibilidad de ganar en segunda vuelta. Es el vaticinio de Vendrell y esta premonición electoral será recibida seguramente con cierta antipatía por los seguidores cepedistas y por el mismo candidato Iván Cepeda. Pero creo que lo que he oído, yo creo, presidente, que este candidato no llegamos. Habla con contundencia y en ese tono con un castellano apretado que inclusive a veces cuesta trabajo entenderle de corrido. Sabe que tiene el respaldo de su amigo, el presidente Gustavo Petro. El discurso, el planteamiento que está haciendo Cepeda y la imagen que proyecta hace que es muy difícil que haya un solo votante de centro que se vaya para ese lado. Y yo no quiero ver 4 años de parálisis, porque además no tiene el liderazgo de Petro. ¿Crees que esa fortaleza no la tiene Cepeda? Eso no lo tiene Cepeda, lo digo honestamente. Lo dice de frente este hombre de 59 años, nacido un 15 de octubre de 1966 en San Juan de Espí, en Barcelona, y que ahora tiene a Colombia como su país, con nacionalidad incluida. Y finalmente decido que el país donde hay oportunidades para desarrollar proyectos es acá. Vendrell tuvo poco tiempo para esta cita. Cuando llegamos tenía la casa llena. Es la sede de campaña de Roy, en el Centro Internacional de Bogotá. Bastante se ha dicho sobre sus iniciativas empresariales, que incluyen renglones de la economía como la construcción, y hasta estuvo muy cerca de hacer negocios alrededor de la llamada paz total. ¿Y estas reuniones con el Ministerio de Minas? Porque yo estuve en una colaboración con Naciones Unidas. ¿Colaborar en qué? Intentando que fluyesen los proyectos de gobierno, porque la paz es puestos de trabajo, la paz es que la gente coma, la paz es tener dignidad en la vida, todo eso es paz, apoyando algunos proyectos de paz, que fue todos esos que salieron, pues algunas reuniones que tuve con distintos agentes del gobierno para intentar apoyar en todo eso. Esta iniciativa se evaporó, pero claramente tenía en su cabeza montar todo un andamiaje alrededor de la fracasada paz total. Insiste en Colombia y al parecer su debilidad o su talón de Aquiles es esto, el corre-corre de una campaña política. Es que voy con la agenda. El trajín se siente y Xavi atiende reuniones y escribe por celular, sobre todo con Adolf Vargués, otro catalán metido de cabeza en la campaña de Roy, como Eva Ferrer y Manuel Grau, que hicieron parte de la campaña de 2022 y siempre se les ha visto orbitando alrededor de la Casa de Nariño. Unos dicen que por amistad con Gustavo Petro y otros por cercanía con Verónica Alcocer. ¿Cómo conociste al presidente? Lo conocí un sábado a las 5 de la tarde en su casa en Chía tomando un café. Estamos hablando de noviembre de 2011. Claro. Y llegamos a las 5 de la tarde y salimos a las 9 de la noche. Andaba movilizando testigos electorales, haciendo parte de ese primer círculo de asesores y consejeros del entonces candidato Gustavo Petro. Y justamente en los llamados Petrovideos revelados por la revista Semana días antes de las elecciones, se le ve al lado de Roy Barreras, quien lanzaba ideas para afectar a sus adversarios en esa campaña de 2022. Pensemos tácticamente si hay que dividir o no el centro, si eso sirve de algo coger al abandonado Fajardo y traerlo, o más bien nos damos de frente contra Alejandro Gaviria. Donde quedó al descubierto algunas ideas cuestionables para llegar al poder. No oculta su cercanía con el presidente. Su nombre aparece en el expediente judicial que da cuenta que en la campaña de Gustavo Petro hace 4 años se pagaron a testigos electorales y esa plata no habría aparecido en los libros de contabilidad. Se lava las manos y se escurre de cualquier responsabilidad financiera.
Yo lo que hacía era organizarlos, lo que hacía es preparar la formación de los testigos, la información, la coordinación de los distintos. Yo con quien hablaba era con los coordinadores. Lo que yo había hecho toda mi vida en Cataluña, lo que hice en la campaña de Petro, lo que estoy haciendo acá, que es un poco pues eso, organizar gente, organizar personas. Mi vida política ha sido movilizar tropas y mercancías, movilizar gente, y organizar para que las cosas funcionen. Y esa masiva movilización de tropas, de testigos electorales, en este caso, es lo que tiene la campaña Petro y a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña, en aprietos judiciales, porque no habrían sido reportados esos pagos. Y eso consta en el expediente según el Consejo Nacional Electoral. ¿Pero quién es el responsable de que esos topes se hayan violado? Entiendo que es una responsabilidad de la gerencia de campaña. Yo no manejaba recursos, yo si me preguntan no sé ni exactamente qué se gastó en la campaña ni en qué se gastó. Su nombre hace ruido y ha tenido que estar al frente de la justicia española por delitos que van desde terrorismo hasta lavado de activos. 6 procesos que, por más que proclame su inocencia, lo siguen a donde vaya. Estás acusado de ser terrorista, corrupto, que estás evadido de la justicia, que tienes órdenes de captura. A ver, en estos momentos no tengo ninguna causa abierta, no estoy perseguido por nadie, soy un ciudadano con todas las causas judiciales que se han podido abrir archivadas. Sí es cierto que llegué a tener hasta 6 causas abiertas, 2 causas netamente políticas. El Estado me consideró culpable de todo y un poco más, y me abrió 2 causas políticas, una por terrorismo en un sitio donde no había habido ni un solo muerto, ni un solo disparo, y una segunda por alta traición, porque se montaron una historia de que habíamos pedido al gobierno ruso que enviase a 10.000 soldados para defender la independencia de Cataluña, cosa que también es falsa. No son causas menores, como dice él. Procesos, decimos en Colombia, y por acá también ha tenido su señalamiento. Además de la plata refundida de los testigos electorales, apareció recibiendo millones, 500 más exactamente, de Diego Marín, alias Papá Pitufo, en la pasada campaña. Daniel García Colorado me presenta a este señor, y yo me siento con él, él dice, yo quiero colaborar con la campaña. ¿Tú no tenías ni idea quién era? No tenía ni idea de quién era. ¿En serio? Ni idea. Él se presenta como persona del ámbito de la compraventa de productos de ropa y que quiere aportar. A ver, yo recibo esa plata, en el momento en que yo esta plata la quiero entregar a la campaña, en la campaña me dicen, este señor es una persona que tiene actividades ilícitas y por tanto no podemos recibir esta plata. ¿Y luego hablaste con Daniel del tema? Sí, evidentemente. Yo a Daniel le dije, ¿con quién me sentaste? Pero Daniel García es este tipo bastante cercano a la campaña petrista y al gobierno actual. Y ahora anda aspirando al Senado por el Partido Verde. Ya el nombre de Vendrell acaparaba titulares y a diario era mencionado como un personaje controversial. Hubo quien se ocupó de hacerme aparecer como la persona que me comía a los niños y que violaba a las niñas y era terrorista y delincuente y no sé cuántas cosas más. Entonces, así anda casi siempre, de gafas de marco negro, de traje y sin corbata, en tenis en ocasiones y girando alrededor del presidente, con opiniones sobre este mandato que llega a su fin el 7 de agosto de este año y que a él no le ha caído muy bien ciertas gestiones del gobierno. El problema es que la tripulación no ha remado hacia donde tocaba. Entonces él ha estado muy solo. Para mí la prueba de ese desastre es la cantidad de ministros que ha tenido que cambiar. Gente que él esperaba que estuviesen con él en este proceso para transformar el país, lo que han buscado es transformar su bolsillo. Y para eso para el presidente es muy duro. Y duro para el país porque la lista es larga, que pasa por la crisis de la salud, el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el aumento de la inseguridad y tantos otros lunares que están afectando esta gestión gubernamental. No he sido capaz de demostrar que es capaz de gestionar cuando tendría que serlo. Y para mí esto es muy frustrante como persona de izquierdas, ver que en tantos países de América Latina que ha gobernado la izquierda se ha gobernado mal. Hay una sensación de desgano en sus palabras, sobre todo porque en algún momento se atrevió a darle al presidente algunos consejos, algunos tips que hasta el día de hoy no es que se hayan visto muy reflejados. Primero, no querer cambiarlo todo. La izquierda, cuando estamos mucho tiempo sin gobernar, pensamos que vamos a llegar y vamos a transformarlo todo. Y eso no es posible. Y el segundo, no te pelees con todos los poderosos, le dije, porque vemos
que los poderosos son nuestros enemigos. Entonces peleamos con todos los poderosos. Y yo creo que hay poderosos, hay gente con poder que están dispuestos a aliarse con la finalidad última de ellos ganar más plata. Pero a mí, que un señor rico gane un poco más de plata, si con eso consigo generar 10.000 puestos de trabajo, pues que gane un poco más de plata. Puedes pelear con todos los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son una herramienta necesaria para transformar un país. De pronto este catálogo de buen gobierno, según Vendrell, se lo está dictando a Roy Barrera. Mañana, si Roy gana las elecciones, lo primero que hace es sentarse a hablar con los distintos dirigentes políticos, sociales, económicos, mediáticos y decir, vamos a tirar el país de para todas las juntos, tendencias, de todas las tendencias. Yo creo que él difícilmente se juntará con la gente de la extrema derecha porque lo que plantea la extrema Pero bueno, derecha fue uribista está en muy una lejos. época, acuérdate. Bueno, él no fue uribista, él participó viniendo del santismo, No, pero sí que muriendo Uribe de la mano de bautizó a Santos. uno de sus hijos. Pero sí, bueno, otra cosa es las relaciones personales, pero ideológicamente, él, como dice él, siempre ha estado abajo y en el centro. Dentro de 8 días se sabrá si su candidato puntea en la votación, que debe ser considerable, para descartar a Cepeda y, de paso, medirse a la trinchera de la orilla opuesta. Y no descarta que la bendición del presidente caiga sobre su candidato. Yo creo que él, tarde o temprano, va a apostar por Roy. Mientras tanto, caminamos unos minutos por la calle 32, abajo de la 13, y le pregunté por varios personajes. Verónica ha hecho su rol como primera dama y al final, pues bueno, también la situación es público, entre ellos tampoco es la mejor y bueno, ahí ha terminado la historia. Tu opinión sobre el círculo familiar del presidente. Que es muy dramático para el presidente pues, ver que eso ha sido así por parte de amigos suyos, por parte de familiares suyos. El presidente es una persona honesta. Es su amigo y así lo ve. Y así gane o pierda Roy, este hombre que ha liderado la independencia de Cataluña, casado, papá de 3 hijos, que toma café con el presidente, que es amigo de Armando Benedetti, que habló en estos petrovideos donde quedó en evidencia lo bueno, lo malo y lo feo de la pasada campaña. Quiere apostar a que vuelve a poner presidente en Colombia. Ya veremos, Xavi, ya veremos. Los planes de Vendrell, en caso de que Roy no gane, según expertos políticos, es que va a seguir vinculado con Colombia y apuestan a que estará con Cepeda. Los espero después de comerciales con la magia del maestro Luis Fernando Madrid, que hasta invocó al mismísimo fantasma de la ópera. Ya nos vemos. El doctor Luis Fernando Madrid es doctor en música. Tiene una carrera de más de 30 años, batuta en mano, dirigiendo orquestas, enseñando y llevando la música clásica y la ópera con maestría y una enorme presencia internacional. Es un tipo refinado que transmite con su relato y su experticia lo mejor del Caribe para el mundo, pero un Caribe que suena muy distinto. Como todo en su vida ha sido sorprendente, su paso por el Colón no podía pasar indiferente. Se le apareció un espanto, la batuta que invocó al fantasma de la ópera. Yo estaba en Cartagena y tal vez tenía como unos 8 o 9 años y encontré entre los discos de colección de mis tíos, que siempre tenían música champeta, salsa, reggae, esas cosas, encontré un disco que no parecía a los otros. Y lo puse en el tocadiscos y era una música clásica. Era la primera vez que escuchaba ese tipo de música y para mí fue como quedarme atónito con todos esos sonidos y sonoridades y cosas que todavía no podía definir, pero yo sabía que estaba pasando algo. Hasta que gritaron de la cocina, ¡apaga eso! Ese es el recuerdo de un momento mágico, un instante, solo unos segundos, unas sensaciones tan poderosas que le cambiaron la vida para siempre. Pero, maestro, eso es como un milagro. Sí, a veces lo pienso así. Y bueno, después de eso vino toda la batalla de querer hacer lo que yo quería hacer y no era el contexto adecuado. Por mucho tiempo yo me sentí un poquito acrónico. Luis Fernando Madrid tiene una historia fascinante, empezando por su presencia. Mide 1,85. El pelo le cae hasta más abajo de la cintura en unas rastas asociadas más a un músico de reggae que a un pianista profesional. Es director de orquesta, experto en ópera, doctor y virtuoso de la música. Con semejante pinta, talento y hoja de vida, el maestro Madrid rompe con todos los estereotipos. Como si usted hubiera nacido
en el lugar equivocado, con unos ritmos que no son los suyos. ¿Cómo empieza a enamorarse de la música clásica? Mi mamá, que está en Cartagena ahora, ella cuando yo tenía como 3 o 4 años me regaló un acordeón. Yo recuerdo las caras de las personas que estaban viéndome tocar y todos tenían cara como impresionados. Ajá. Y después ella me regaló una guitarra también y también, sí, curioseando con los instrumentos y ahí fue creciendo el interés por la música. Cartagena es una ciudad muy vibrante y hay mucha música, hay mucho movimiento y la misma música hace que la gente esté muy activa, pero no hay sombra de óperas, de música clásica. Pero yo sí siento que hay algo dentro de cada ser humano que nos motiva a hacer cosas y cuando uno se conecta con ese deseo, con ese anhelo, las cosas suceden. Y sucedieron cosas. Convirtió todos los obstáculos, y eran muchos, en oportunidades. Tenía un amigo que tenía una guitarra y tocaba sus vallenatos, entonces yo un día le dije, ¿me la prestas? Y empezamos a tocar y ahí empecé como a aprender. Y es cuando uno se da cuenta de que hay talento, que es lo básico para hacer música, ¿no? Es que Madrid tenía talento de sobra. Pero no había recursos económicos. Y entonces como no había un camino claro para hacer música y además de la presión social de que la música no da plata, de que qué vas a hacer, que vas a ser un drogadicto, que vas a ser mujeriego, esas cosas. Vivía con su mamá, madre soltera, y sus 2 hermanos, en un barrio humilde al suroccidente de Cartagena, cerca de Mamonal. Desde la cuna ha sido diferente a los demás. Yo soy el único de tez oscura de mis 2 hermanos. Es una mezcla bastante curiosa en la familia, como que hay un gen recesivo que salta en generaciones y esta vez fui yo. Entonces, cuando yo nací, mi bisabuela le dijo, ese es el que te va a sacar. Suerte sí ha tenido, o si no, ¿cómo se explica lo que le pasó ese día cuando un extranjero, un suizo que pasaba por la Escuela de Música de Cartagena, lo escuchó? Yo fui muy autodidacta al principio porque no había profesores a los que yo pudiera pagarles, o mucho menos clásicos. Yo iba a la escuela de música, en esa época era el Instituto de Música, Bellas Artes y Música en Cartagena, y mis amigos prestaban las partituras y me las pasaban a mí. En esa época no había fotocopiadoras, o bueno, no eran asequibles. Entonces yo tomaba la música, empezaba a leerlo, escuchaba las audiciones y ahí empezaba como a poner todo junto. Y así aprendí muchas cosas en piano. Entonces esta persona me escuchó tocando y me dijo como que puede funcionar. Para ponerle más emoción a su relato, el suizo ha preferido siempre permanecer en el anonimato, pero ese primer encuentro encaminó la carrera de Madrid más allá de lo que jamás hubiera soñado. Amigos, hicimos mucha música juntos, porque él toca el violonchelo, y llegó un momento en que pude conseguir recursos para estudiar en el Instituto de Música en Cartagena, e hice como unos 4 semestres, y al poco tiempo ya estaba como profesor de piano. Cartagena se le empezó a quedar chiquita. Madrid empacó maletas con sus ahorros como profesor de piano y llegó una noche helada a Bogotá. Entonces llegar a Candelaria fue también como un mundo soñado. ¿No conocía Bogotá? No conocía Bogotá. Aquí todo empezó a cambiar, hasta su pinta. Fue curioso porque cuando yo llegué a Bogotá, yo no tenía plata para ir a las peluquerías. El afro me creció de una manera incontrolable. Entonces un día dije, no, pues me va a tocar hacer unos moñitos porque era comer o pagar la peluquería. Claro, después de unas semanas de tener pelo así, me dijo, hasta se ve como chévere. Y ya han pasado casi 30 años. Estudió pedagogía musical con énfasis en piano en la Universidad Pedagógica, de donde se graduó con honores. Ganó varios premios y es beneficiario de Colfuturo, que le permitió salir a buscar su destino. Esa mezcla de sabor caribe que lleva en la sangre y el amor por la música clásica ha sido su fortuna. En la música, uno de los elementos más importantes es el ritmo, y un director de orquesta tiene que tener un sentido rítmico excepcional para poder transmitir eso a los músicos de la orquesta. Eso me ayudó mucho, y de hecho fue una de las críticas aclamadas que me han hecho internacionalmente. Y eso se lo agradezco a la herencia caribe, ¿no? y africana. Desde niño aprendió una lección clave para su vida y, sí, para la de cualquiera que quiere ser grande. Cuando yo estudiaba piano era desde las 10 de la mañana y hacía pausas para almorzar y ir al baño
y hasta las 10 de la noche. El talento es importante y te facilita muchas cosas. Y la disciplina te agrega mucho más. El talento que me saca a mí adelante es la empatía, porque la empatía permite que tú percibas lo que la otra persona necesita o lo que la persona está sintiendo. Es como una conexión que tú realizas y es completamente inconsciente. Tiene todo: empatía, disciplina y ambición. El mundo de la música es enorme y muy competitivo y lo ha recorrido casi todo como pianista, solista, director de sinfónica, de ópera, de coro y de banda de vientos. Los grandes desafíos han sido su motor. Me gustan los desafíos. Y curiosamente eso fue lo que me trajo a la música clásica, porque para mí la música de la costa caribe, que es hermosa y me gusta, no tiene nada nuevo. ¿Y la clásica sí? La clásica sí, para mí era un universo completamente diferente. Y eso fue lo que me motivó a querer explorar todo eso. Y ese mismo forma de enfrentar los desafíos fue lo que me hizo perseverar. Porque sí, hubo oportunidades en que me cerraron las puertas. Porque no ha sido un camino fácil. Los prejuicios y los estereotipos están por todas partes. Y Madrid ha tenido que derribar fronteras para plantarse con la batuta en el podio de director. Para seguir adelante uno tiene que poner ciertas cosas a un lado. ¿Cómo qué? Momentos difíciles. Cuando sintió que para crecer tenía que volar lejos, dejó Colombia y puso tierra de por medio y se fue a vivir a kilómetros de distancia. Hasta que yo llegué al Conservatorio de la Universidad de Sydney, en esa época yo le mandé un correo al director de la cátedra de dirección y como era correo, él no me vio físicamente. Entonces él me dijo, sí, puedes venir y charlamos y haces la audición. Tomamos un vuelo para Sydney y llegué allá muy juicioso y toqué la puerta del maestro. ¿Y cuándo lo vio? Sorry. Entonces, cuando llegó a abrir la puerta, me miró y me dijo, no hay cupos. Entonces, yo me quedé paralizado, ¿no? Porque era donde yo quería estudiar y era donde yo sentía que podía como explorar mi potencial. Y esa respuesta fría y inhumana de sí, me tomó un tiempo y yo creo que él se dio cuenta del error. Yo bajé la mirada, yo no podía mirarlo, entonces, sorry. Fue un momento tan incómodo que el profesor, que no esperaba a un negro, un poco avergonzado, enmendó el error y lo invitó a clase. Australia es un país colonia inglesa, primeramente anglosajón, y yo creo que soy el único director negro en Australia. Mi propósito era entrar, estudiar y hacer lo mejor que pudiera. Yo creo que finalmente él vio eso y entonces me invitó a la audición. Fue una audición que era como de vida o muerte. Simple hecho es sentir que te están observando, que te están juzgando y que si cometes un error puede ser el fin. ¿Usted como para ser director, para estudiar dirección, ¿tienes orquesta ahí? Sí. Esto fue con una orquesta, la Orquesta del Conservatorio de Sydney. ¿Esos son cuántos músicos? Eran fácilmente 45 músicos. ¿Que uno no conoce? No conoces y que tampoco te conocen y están acostumbrados a otro estilo de trabajo. Pero yo creo que lo que definitivamente los seres humanos sentimos es la química y la pasión. Y creo que eso fue lo que me ayudó mucho. No tuvo su mejor momento, pero resolvió un par de problemas de tal forma que lo admitieron para la maestría en dirección de orquesta. La idea es que ellos quieren ver que el director tenga flexibilidad en su gesto y pueda conectar las ideas musicales de una manera fluida y coherente. Sentí que unas cosas no funcionaron, pero yo no quise interrumpir, yo quise seguir y también como a los 2 minutos escuché suficiente. Yo me bajé del podio, le agradecí al concertino, que es el jefe de la orquesta. El maestro se separó y me dijo, en mi oficina en 10 minutos, pero así seco como un 10 minutes in my office. Entonces fue cuando me dijeron, muy bien, estuvo muy bien, nos gustó mucho, mucha musicalidad, nos gusta tu expresividad. Es doctor en arte musical y lleva más de 25 años viviendo en Sydney, en Australia, y viajando por el mundo, dirigiendo y conduciendo y enseñando. No olvida de dónde viene y a dónde va, lleva el sello que lo ha hecho grande.
Ser diferente puede ser bueno y puede ser no tanto. Pues lo hace inolvidable. Sí, es cierto. Lo que yo siempre tengo presente es que ese no es mi verdadero ser. Aparte del aspecto físico, hay algo que tenemos todos, que es nuestro verdadero ser. Como si fuera otro golpe de suerte, otro toque de originalidad, otro milagro, se enamoró de una bogotana con su mismo nombre. Sí, así como suena. Luis Fernando se casó con Luisa Fernanda. Sí, lo que dicen es que sí, es fácil de memorizar porque es el mismo nombre. Sí, es el mismo nombre. Sí, nos conocimos en la pedagógica, ella muy juiciosa, muy linda, toca guitarra clásica. ¿Qué emoción? No, imagínate. Me siento como en casa, ¿eh? Nos encontramos una tarde en el Teatro Colón en Bogotá. Y esa noche, lleno total. Aquí mismo, donde iba cuando estudiaba en la universidad, nuestro templo de la música y la ópera lo recibió tantos años después como un prestigioso director de orquesta y de una forma muy particular, muy poco convencional, por decirlo de alguna manera. A propósito de la leyenda del fantasma de la ópera, una obra de 1909, inspirada en extraños acontecimientos en el Palacio Garnier, en París, se dice que todo gran teatro tiene espanto propio. Y fue con prueba en mano el Doctor Madrid el elegido para descubrirlo. Estábamos en los primeros días de producción de la ópera Rita, que hicimos con Ópera Colombia el año pasado. Y el primer día que llegamos al Colón, a mí se me ocurrió tomar una foto del majestuoso escenario. Y resulta que cuando revisé, vi que tenía como una luz que antes no estaba. Lo curioso es que cuando la miré con detenimiento, sí me di cuenta que tenía una figura antropomorfa. Y me dijeron, es que aquí sí, siempre hay un espectro, un fantasma. Y desde entonces se ha vuelto como una fascinación para muchas personas porque han incluso llegado a decir que en ese mismo punto de la foto donde aparece la luz, fue velada, estuvo el féretro de Gloria Sea, la anterior directora de Ópera de Colombia. Qué honor escuchar al maestro. Debemos repatriarlo y dejarle eso de que nadie es profeta en su tierra a otros. Yo soy becario de conciencias para doctorado y como que eso le hace a uno como tener ese agradecimiento. Yo sería feliz trabajando en Colombia. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en Colombia, pero sería feliz tener más oportunidades. Para mí es un privilegio representar mi país y sobre todo cambiar ese estereotipo de que solo somos lo que se sabe. No todos somos así. Con sus rastas y su porte, su talento y su determinación, un orgullo conocer un director de semejante nivel que surgió en medio de la champeta, el reggaetón, el picó y el ruido. Siempre hay brillo en los lugares más inesperados. Bendito sea Dios. Qué suerte que el Doctor Madrid regresa a Colombia en octubre para celebrar bajo su batuta los 50 años de la Ópera de Colombia. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora ya saben, también las pueden ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Esperen Séptimo Día. En Colombia, personas aseguran haber sido engañadas en contratos de anticresis. Hoy hablan de fallas en los acuerdos y de situaciones que les generan incertidumbre. ¿Qué estará pasando con esa modalidad de contrato? No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.